confirmar ayer que Corea del Norte fue capaz, por fin, de poner en órbita su primer satélite de espionaje militar y que además avisaba de que va a intentar poner más en los próximos meses, en los próximos años, ¿no? Esto era algo que ya habíamos empezado a contar desde hace ya bastantes meses. Este es el tercer intento a lo largo de este año de poner en órbita este satélite o esta tecnología. Corea del Norte ya había hecho 2 lanzamientos anteriores. La tecnología ya la tenía desarrollada. El satélite de espionaje militar ya lo tenía desarrollado. Lo que no estaba siendo capaz era de que el lanzamiento y la posterior puesta en órbita fuesen exitosas. Bueno, pues a la tercera lo han conseguido y este es un salto adelante importante que además ha desencadenado otras microescaladas en el conflicto que venían además de cuestiones anteriores, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que ha pasado en resumidas cuentas? Bien, en primer lugar, a ver que hago un pequeño cambio aquí. Vale. En primer lugar hay que tener en cuenta que en la cumbre que tuvo lugar, recordad, esa cumbre entre Corea del Norte y Rusia, en la que Kim Jong-un visitó Rusia, se especuló con que había habido conversaciones vinculadas con el intercambio de información respectivo a la tecnología militar espacial, ¿no? Corea del Norte ya para este año, en sus propios objetivos que publicó, que redactó el propio Kim Jong-un, había establecido que para ellos era muy importante en su estrategia de defensa militar el poder salir al espacio, en esos términos, es decir, el poder empezar a competir en el espacio exterior con Estados Unidos y con Corea del Sur, ¿no? Y en ese sentido, poder poner en órbita un primer satélite de espionaje militar era un paso muy adelante, muy importante, era uno de sus grandes objetivos para el año 2023, que, bueno, pues a la luz está que ya lo han conseguido, y esto ha generado varias reacciones. Ahora bien, hay que entender también el contexto anterior. Sabemos que, lo cuento muy rápidamente, Corea del Sur y Estados Unidos la nueva tríada regional entre Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, con ese mejoramiento de las relaciones entre Corea del Sur y Japón, habían tenido muchas tensiones con Corea del Norte desde que en Corea del Sur empezase a gobernar el anticomunista Yoon Suk-yeol, que sabemos que, ya os hemos contado aquí muchas veces, que eso produjo un cambio muy grande en el equilibrio en la región, en el equilibrio en la península de Corea. Tenemos algún directo hablando de eso, no voy a extenderme mucho, aunque en otro directo podría volverlo a hacer, pero básicamente desde que a mitad del año pasado, del 2022, asumiera Yoon Suk-yeol como nuevo presidente de Corea del Sur, todos los equilibrios de paz y de resolución más o menos diplomática de los conflictos entre las dos Coreas se vinieron abajo y empezó una nueva escalada que dura hasta nuestros días, ¿no? Y que recientemente lleva unos meses en cierta calma o en cierto valle alto, pero que ahora parece estar dando algunos pequeños pasos que podrían dar de sí una escalada mayor. Todavía no, pero podrían dar de sí una escalada mayor. Dentro de esa tensión que ya era alta, ya sabéis, intercambio, lanzamiento de misiles, ejercicios militares conjuntos por parte de Corea del Sur y de Estados Unidos y a veces de Japón, se produjo un cambio recientemente, coincidente además con el primer ataque de Hamas contra territorio israelí, que condujo a esa nueva fase en el conflicto palestino-israelí. Y ahí, justo días antes, este presidente Yoon Suk-yeol, que ya de por sí tenía un gabinete profundamente anticomunista, estaba llevando a cabo una política de confrontación total con Corea del Norte y tenía ya en sí un ministro bastante anticomunista, sustituyó a su referente en esta cartera de defensa por un dirigente, por Shin Won-sik, un nuevo ministro que era todavía más del ala todavía más dura, dentro de que Yoon Suk-yeol es del ala dura del PPP, ¿no? Entonces estábamos frente a una modificación en el gabinete, en el ministerio más importante, las relaciones con Corea del Norte, teniendo en cuenta el poco peso que tiene el Ministerio de la Reunificación ahora mismo. Y básicamente esta figura, Shin Won-sik, una de las cuestiones por las que abogaba era por la suspensión total por parte de Corea del Sur del acuerdo militar que firman en el año 2018 Kim Jong-un y el entonces presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, que por resumirlo muy rápidamente era de un partido opuesto al partido actual, que aquel partido, el de Moon Jae-in, apuesta por lo que se llama la política del sol, que es una línea de política exterior que tiende a mejorar las relaciones por la vía diplomática con Corea del Norte, a realizar acercamientos familiares, económicos, políticos y a reducir la tensión militar y eventualmente caminar hacia algún tipo de reunificación, ¿no? Bueno, pues el gobierno actual va en la línea totalmente contraria. Esto que ya hemos explicado aquí muchas veces, remitiendo a la retórica argentina
que Corea del Norte sería para el gobierno actual o para la línea política del gobierno actual de Corea del Sur algo así como el hecho maldito de la península de Corea, y que la única salida posible es la erradicación, en esos términos lo dicen, tanto del gobierno de Corea del Norte como de los dirigentes, como del sistema político y el sistema económico. Y bueno, pues ese acuerdo militar que había regido desde el año 2018 una precaria paz, una precaria calma entre las dos Coreas, pero que más o menos servía al menos para evitar choques en la frontera intercoreana, choques directos, pues este nuevo ministro, Shin Won-sik, quería básicamente tirar abajo ese acuerdo militar. Bueno, pues eso ya ha ocurrido. Y ahí es donde podemos decir que estamos frente a lo que podrían ser los primeros pasos de una nueva escalada en la península de Corea. ¿Por qué? Después de ese lanzamiento que os habíamos contado, de ese primer satélite de espionaje militar, si no digo mal el nombre, Maligyong primero, o Maligyong 1, ese primer satélite de espionaje militar, este ministro, Shin Won-sik, y todo el gobierno de Corea del Sur confirmó que suspendía parcialmente varios de los puntos del acuerdo militar firmado en 2018. Es decir, que se reducía o se eliminaba la capacidad operativa de un acuerdo que hasta la fecha, desde el año 2018, precariamente había logrado evitar o limitar choques directos entre las fuerzas norcoreanas y surcoreanas. ¿Cuál fue la reacción de Corea del Norte? Bueno, pues una reacción bastante... ¿cómo lo puedo decir? Uy, he perdido a Ale. A ver un momento. Yo sigo aquí, no sé si me oyes. Ahí está. Sí, espera. Ha sido Vale. fallo mío de un momento. Porque, ¿ves? Ahí te pierdo. Vale, yo creo que ahí se sigue viendo Ale, ¿no? A ver, problemas técnicos pequeños. Vale, ya Se está. me ve, Se te ve, bueno, se te ve. Está todo bien. Vale. Bueno, ya me he perdido. No sé qué estaba diciendo. He tenido un problema técnico y se me ha ido el santo al cielo. Vale, eso, se anulaba por parte de Corea del Sur o se suspendía los efectos o parte de algunos de los efectos, algunos de los puntos de ese acuerdo, y ya sabéis cómo es la retórica y la diplomacia entre Corea del Norte y Corea del Sur, ¿no? Es un permanente, tú haces uno, yo hago tres, yo hago 9 y yo hago 27, ¿no? Es como una cuestión súper exponencial. Corea del Norte lanza su primer satélite militar, Corea del Sur responde suspendiendo partes del acuerdo y Corea del Norte responde, y cito textualmente, diciendo que el ejército norcoreano, esto lo dice el propio gobierno de Corea del Norte a través de la KCNA o a través del el periódico del Partido del Trabajo, no recuerdo cuál de los dos organismos, pero bueno, lo comunica oficialmente que el ejército norcoreano deja de estar atado a lo establecido por el acuerdo militar y que se reanudarán las medidas militares que fueron interrumpidas por el acuerdo en la frontera intercoreana. Es decir, lo que está avisando Corea del Norte es ya no va a regirse por ese acuerdo y ya no va a tener el cuidado que estaría habiendo tenido, que habría estado teniendo en los últimos años en la frontera intercoreana. Es decir, que podríamos imaginar un escenario inmediato, un escenario en corto plazo en el que haya choques directos entre fuerzas surcoreanas y norcoreanas en la frontera. Esto es lo que ha ocurrido. Puede parecer un mero movimiento de documentos, de acuerdos, tal, pero es un cambio bastante importante. No es una escalada militar, pero abre la puerta de lleno, de par en par, para que tengamos una nueva escalada, quizá como la que tuvimos en octubre, noviembre, diciembre del año pasado, y que se prolongó hasta febrero, marzo fácilmente. Ese es el escenario. Eso es lo que ha pasado. Vamos a observarlo con mayor atención en las próximas semanas, porque evidentemente que ese acuerdo que regía un equilibrio que ya era de por sí precario se venga abajo, teniendo en cuenta que en el sur está gobernando el sector anticomunista y que en el norte, como siempre, no tiene ninguna intención de dar un mísero paso atrás en los pedidos que se les hacen desde Corea del Sur y desde Estados Unidos, pues nos hace esperar que no sería descabellado que hubiera choques directos en la frontera entre fuerzas surcoreanas y fuerzas norcoreanas. Y ahí sí, evidentemente, tendríamos que hablar de una nueva escalada bastante importante. No sé si se ha entendido, no sé si ha habido preguntas, ¿vale? sí, lo que es verdad que una cosa es el acuerdo de Corea del, o sea, la decisión política de Corea del Sur y lo que pasa con los acuerdos militares, que eso es lo que has explicado, y otra cosa es el lanzamiento de este
¿cómo se llamaba, no? El satélite espionaje militar, el Maligyong. Sí, ese, que no me sale el nombre, pero es un satélite de espionaje, que no estamos hablando de los misiles de los que hemos hablado en otro momento, porque nos plantean si esto puede desembocar en una guerra y que si esta no sería de carácter nuclear directamente. Bueno, pues esa es la pregunta de siempre, ¿no? El arsenal está por parte de los dos bandos, tanto de Estados Unidos como de Corea del Norte, que yo insisto siempre, siempre en la idea de que el conflicto es ante todo un conflicto entre Estados Unidos y Corea del Norte. Y que Corea del Sur es un actor evidentemente importantísimo del conflicto, pero sería el tercer actor en orden de importancia. O sea, estarían Corea del Norte y Estados Unidos por un lado y luego Corea del Sur. ¿Vale? Eh, pero bueno, lo que siempre decimos cuando medimos este tipo de conflictos, todo es fases, todos son grados de la escalada. Para poder decir estamos al borde de una guerra nuclear en Corea, tendrían todavía que pasar bastantes cosas, evidentemente. ¿De qué estamos ahora mismo al borde? De que haya choques entre fuerzas norcoreanas y surcoreanas en la frontera. Choques directos. De eso sí estamos al borde. No necesariamente tiene que pasar, pero estamos al borde. Que estemos al borde de eso, y si eso pasa, entonces tendremos que hablar, vale, ¿y ahora de qué estamos al borde ahora? ¿No? Porque evidentemente sería un nuevo grado. Todo hay que medirlo en grados, porque siempre que pasa algo entre las dos Coreas, siempre la primera pregunta, la pregunta automática de mucha gente es, ¿va a haber guerra nuclear? A ver, pues sería raro que mañana nos despertemos con que Corea del Norte ha tirado un petardo nuclear en Seúl, ¿no? O con que lo ha hecho Estados Unidos. Sería algo en principio que sería sorprendente de la noche a la mañana. Lo que sí puede pasar es, como digo, que haya esos choques en la frontera. Y eso sí, pero tampoco hay que restarle importancia. Eso sería muy importante, ¿no? Sería un paso adelante en las tensiones. Claro, ya se están acumulando unas cuantas preguntas, pero Sí, es verdad seré más rápido. que bueno, no solo que iba a comentar ya. Vamos con las demás preguntas porque son muchos temas. Por ejemplo, una de las cosas que se ha comentado, que es la posibilidad de que Rusia haya participado en en ese intercambio de tecnología que facilitara que esta vez sí funcionara el satélite espía norcoreano, pues viene con relación con la participación de Corea del Norte en la guerra de Ucrania. Y nos dicen que sí, aparte del armamento, sí que cabe la posibilidad de que Corea del Norte dé una participación mayor en la guerra de Ucrania. Bueno, pues no conocemos los detalles del acuerdo, evidentemente. Es evidente que ha habido algún tipo de acuerdo y que hay conversaciones entre Rusia y Corea del Norte. Eso ya a día de hoy es innegable, entre otras cosas porque ha habido encuentros presenciales, varios, de hecho. Yo, con respecto a la participación de Corea del Norte en Ucrania, no tengo un nivel de conocimiento demasiado alto, pero a mí me suena que la línea que manejamos es de que es bastante posible que haya como mínimo munición norcoreana, ¿no? En Ucrania. Bueno, en Rusia. Sí, 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 no, eso sí. La cuestión entonces es que, yo, como tú decías, no entiendo que en cuanto se da un conflicto entre dos actores que tienen un armamento descomunal, pues enseguida uno se plantea si va a ir a una escalada total. Por eso nos planteaban en las preguntas si va a haber tropas norcoreanas en el terreno en Ucrania, o cuando hablamos de la guerra nuclear, evidentemente hay muchos estadios intermedios, pero es que esto nos pasa en todo, no nos dicen solo con Corea del Sur, Corea del Norte, nos pasa también con Rusia, Ucrania, por la presencia de armas nucleares de unos y otros, de los occidentales y de Rusia, y también con Israel e Irán. Nos ha pasado que nos preguntáis enseguida si va a haber una guerra nuclear porque los dos tengan acceso a armas nucleares, pero la realidad es que, bueno, pues esas escaladas y lo de mandar tropas, pues mucho tiene que escalar la cooperación norcoreana con Rusia antes de llegar esas tropas, ¿no? Sí, Bueno, yo creo tenemos que un par de momento estamos lejos de ese escenario, de todas formas, yo creo. Sí, yo también lo creo. Que hemos tenido un par de suscripciones ahora de Hugo Paz y Babi Agüita, así que muchas gracias a las dos, que estamos con el tren del hype ahora mismo y estamos cerquita del objetivo de 650 para el bloque de ahora. Así que nada, muchas gracias a las dos. Recordad que las dos han sido con Prime y por lo tanto son gratis. Si las renováis cada mes, eso no os cuesta nada extra de lo que paguéis. Y una pregunta que hay por aquí que puede ser interesante, porque nos están preguntando sobre cuándo se reveló el poder nuclear de Corea del Norte y si esto tuvo que ver con la presencia del gobierno, que se han equivocado un poco con los términos, pero que se referían a la política del sol. Y también otra persona preguntando qué es esa política del sol en Corea del Sur. Así que bueno, pues ahí tienes para un ratito si quieres.
Vale, sí, primero, bueno, aprovechad que está el tren del hype, como dice Ale, queda un minuto y medio, no recuerdo si es más barato, te da más ventajas, no lo recuerdo exactamente, pero bueno, no hay mejor momento ahora que suscribirse ahora que está el tren del hype, que todavía le queda un minutito, y así nos ayudáis a llegar a ese objetivo de 650, ¿vale? Que ya sabéis que vuestras suscripciones aquí en Twitch son imprescindibles para el trabajo que hacemos. Y con respecto a eso, no he terminado de entender la parte de cuando Corea del Norte da... ¿Cómo era? ¿En qué Cuando... momento se hace con armamento nuclear? Entiendo. ¿En qué momento lo desarrolla Ah, y se conoce que lo tiene? Vaya. bueno, pues como muchas cosas de Corea del Norte, eso es un poco... no, Enigmático. sí, no, pero eso sí que es cierto que más o menos se sabe. Corea del Norte... Corea del Norte sigue una línea curiosa, ¿no? Para lo que eran a los países socialistas cuando cae la Unión Soviética, ¿no? Corea del Norte tenía información nuclear, tenía, digamos, sí, información de cómo llevar a cabo ese desarrollo, se entiende, proveniente de la Unión Soviética. Y cuando cae la Unión Soviética, Corea del Norte, consciente de que ya no estaba bajo el paraguas nuclear ruso, entonces soviético y después ruso, empieza a desarrollar ese armamento, pero en secreto. De hecho, Corea del Norte formaba parte del Tratado de No Proliferación Nuclear. Abandona el Tratado de No Proliferación Nuclear y comienza, o ya hace evidente ese desarrollo. Pero lo hace evidente, en teoría, esto es lo que se plantea, una vez ya tiene varias ojivas, ¿sí? Porque claro, si lo que quería evitar Corea del Norte, la línea discursiva era: no, yo voy a desarrollar este armamento nuclear porque si no lo desarrollo, mi supervivencia política, económica y nacional está en peligro y no va a ser posible teniendo en cuenta las actuaciones de Estados Unidos en regiones o en países ex socialistas o ex alineados con la Unión Soviética, ¿no? Y luego, con respecto a la política del sol, lo explico muy rápido. Es una política que se desarrolla a finales del siglo XX, inicios del XXI en Corea del Sur. ¿Vale? Corea del Sur tiene regímenes militares hasta el año 88. A partir de ahí empieza, digamos, la etapa democrática o de régimen liberal de partidos. Y una de las tendencias políticas a la que hoy adscribe el sector principal de la oposición, y que además es el sector del expresidente Moon Jae-in, plantea a través de la política del sol que Corea del Norte no es un enemigo, Corea del Norte no es un hecho maldito, no es algo a erradicar, sino que son compatriotas con los cuales se ha de aspirar a algún tipo de reunificación. Hay que establecer relaciones diplomáticas con Corea del Norte, mejorar los vínculos económicos, los vínculos políticos, los vínculos familiares y caminar hacia lo que se ha conocido, lo que ya fue, de hecho fue un acuerdo entre el entonces presidente, no sé si creo que era Roh Moo-hyun, y Kim Jong-il, que acuerdan las vías para la reunificación. Eso está establecido. El camino hacia la reunificación de las Coreas está establecido a través de unos textos que establece Kim Il-sung y que después son interpretados por Kim Jong-il y por el entonces presidente de Corea del Sur, ¿no? Bueno, pues a día de hoy esa política del sol lo que plantea es eso, y enfrente lo que hay es el actual bloque de gobierno del PPP y otros sectores que en vez de adscribir a esa lógica, adscriben a lo que en Corea del Sur se llama anticomunista, pero no porque lo diga yo, sino porque es una definición suya propia. Se reivindican anticomunistas y plantean que, pues lo que he dicho, ¿no? Que la gente antipolítica del sol plantea que Corea del Norte es un ente a erradicar, es un enemigo natural y es pues prácticamente, con estos términos, un cáncer de la nación coreana que debe ser erradicado. Estos son los términos con los que ellos hablan. ¿Qué más hay? Pues tenemos preguntas un poco más rápidas quizá. ¿Ha habido choques alguna vez durante las últimas décadas entre las dos Coreas? Sí, ha habido choques, pero no ha habido choques demasiado sostenidos en el tiempo. O sea, es decir, no ha habido en el terreno de la frontera intercoreana una guerra como tal, ¿no? Una toma de posiciones, eso no ha llegado a haber. Ha habido choques. Ha habido choques como los que hay, por ejemplo, entre tropas chinas e indias en la frontera, un poco más intensos, pero no ha habido como tal una guerra en el terreno de la frontera. Una guerra de toma de posiciones, quiero decir. Uh-huh. ¿Y el acuerdo que Corea del Sur estaría modificando, rompiendo, tiene algo que ver con el armisticio? A ver, el marco en general en el que se piensa todo esto, toda la distensión, es el marco del armisticio, porque como no se pone fin a la guerra de Corea,
en el año 53, sino que se firmó el armisticio, todo lo que sucede desde entonces en términos de distensión militar es una negociación sobre el suelo de una guerra, como tal, de una guerra en abierto, ¿no? Que es lo que hay en la península de Corea. Pero no, el acuerdo es simplemente un acuerdo entre el expresidente Moon Jae-in, que adscribía la política del Sol, y Kim Jong-un. Y ese acuerdo lo que plantea es una serie de directrices para evitar choques en la frontera, ¿sí? Para evitar que entre tropas norcoreanas y tropas surcoreanas se produzcan, pues eso, choques directos, ¿no? Ese acuerdo estaba pensado para una hipotética revalidación del gobierno y para sentar las bases de la mejora de las relaciones, de una sostenida mejora de las relaciones entre los dos países, que no se viera interrumpida por choques militares entre los dos ejércitos, que evidentemente, si tú en medio de un mayor vínculo diplomático, recordemos que Moon Jae-in llegó a viajar a Pyongyang en 2 ocasiones, o sea, estábamos hablando de unos pasos importantes en términos diplomáticos los que se estaban dando. Si tú en mitad de esas relaciones metes de repente un choque entre militares norcoreanos y surcoreanos, eso dificulta un poco el proceso, ¿no? Se dio en ese marco. Entonces tampoco, a ver, a día de hoy las relaciones están rotas. Y estaban rotas antes de que Corea del Sur decidiese anular o suspender el acuerdo y de que después Corea del Norte haya decidido anularlo totalmente. Pero no estaba habiendo choques entre las tropas. El problema o el asunto central es que la anulación de este acuerdo abre la puerta a que dentro del actual marco de tensiones se dé choques directos en la frontera entre tropas norcoreanas y surcoreanas. Muy bien, y aparte de la cuestión en general local, que es la que nos has estado explicando, a nivel regional nos preguntan por el papel de China y qué papel podría jugar, bueno, el que juega ya en el conflicto y en el que podría jugar en una guerra. Bueno, Corea, yo tengo, no sé cuándo lo publiqué, tengo un artículo al respecto de esto, a ver si lo puedo encontrar y lo paso, que además es de hace poquito. Aquí. A ver, lo voy a compartir. Este artículo, si no me equivoco, está en exclusivo, pero bueno, si estáis suscritos ahí a la página web, lo vais a poder leer y si no, pues con el QR podéis acceder a alguno de los planes y leerlo. Pero básicamente lo que planteo en ese artículo es que a día de hoy en la península de Corea, en el conflicto intercoreano, hay varios actores implicados de forma relativamente permanente, con distintos grados de implicación, pero implicados quieran o no quieran, ¿no? Esos actores serían Estados Unidos, Corea del Sur, Corea del Norte, Japón, China y Rusia. Esos 6 actores. Y lo que planteo es que todos ellos, excepto Corea del Sur, tienen lineamientos o posiciones más o menos previsibles y continuados en el tiempo. En concreto, China, el papel que juega es el de un actor que tiene un vínculo muy importante en términos comerciales con Corea del Sur. De hecho, China es el primer socio comercial de Corea del Sur. Y que en términos políticos tiene una buena relación entre los dos partidos, el Partido Comunista y el Partido de Trabajo de Corea, que al mismo tiempo ha apoyado sanciones contra Corea del Norte, o sea, no está adscribiendo a Corea del Norte, no es un aliado estratégico de Corea del Norte, pero sí es más bien, es como una especie de amigo político, pero no un aliado estratégico, ¿no? Cuando hay cualquier tipo de enfrentamiento o de tensiones o de escalada en la península de Corea, la posición de China es: por favor, Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, dejad de hacer ejercicios militares conjuntos porque no tenéis nada que hacer ahí, es un ataque o es una presión o es una injerencia regional, y Corea del Norte, condeno sistemáticamente tu proliferación nuclear. Esa es un poco la posición de China, es una posición intermedia, una posición de no alineamiento, de amistad partidaria con Corea del Norte, pero no de alineamiento estratégico. Que lo digo porque hay mucha confusión con eso. Se suele pensar que Corea del Norte y China, o que en caso de una guerra en la península coreana, de Corea, China intervendría. Bueno, yo no lo tengo tan claro, la verdad. Depende, yo creo que tomaría una decisión en base a las posibilidades que viera y a la voluntad que tuviese de entrar en un enfrentamiento directo con Estados Unidos. Y de hecho yo mantengo que China solo entraría en un conflicto directo con Estados Unidos en la península de Corea si ha habido un montón de situaciones previas, como por ejemplo que Estados Unidos tome posiciones militares en Taiwán. Si no ha ocurrido eso, no creo que llegase a ocurrir. Bueno, pues
aquí yo creo que ya más o menos está todo. Nos queda por aquí una preguntita que veo yo. Vale, sí, por traducir un poco la pregunta, ¿qué grado de independencia tiene Corea del Sur en sus relaciones exteriores con respecto a Estados Unidos? Si es muy, muy seguidista barra títere o si es realmente soberana a ciertos niveles. A ver, es una pregunta compleja, ¿vale? Voy a intentar no excederme con ninguno de los términos para que se entienda bien. Corea del Sur fue, durante bastante tiempo, y esto es correcto afirmarlo, una colonia militar de Estados Unidos. Eso es correcto afirmarlo durante un tiempo. Sobre todo durante los años 60, los años 70, los años 80, o sea, hasta la caída de la Unión Soviética. A día de hoy, Corea del Sur es un ente soberano, es decir, sus élites político-económicas actúan con plena soberanía y con plena independencia en todo lo que tiene que ver con acuerdos comerciales, acuerdos diplomáticos, aunque sí que es cierto que en ese sentido se mueven un poco como Israel, siguiendo lo que hace Estados Unidos, pero hay un matiz importante. No son un país soberano en términos militares. Por una cuestión muy sencilla, un detalle que se suele pasar por alto, que es, hay una cláusula establecida entre Estados Unidos y Corea del Sur, que es, si Corea del Sur entra en guerra, o más bien, si Corea del Norte entra en guerra con Estados Unidos y con Corea del Sur, las tropas surcoreanas pasarán a estar dirigidas por comandantes estadounidenses. Es decir, lo traduzco, que en caso de una guerra en la península de Corea, quien va a dirigir al bloque Corea del Sur, Estados Unidos y Japón no es Corea del Sur, es Estados Unidos. Y eso está establecido. Otra cuestión más, otra segunda cuestión que explica esto. Corea del Sur no puede desarrollar su armamento nuclear, además de por el Tratado de No Proliferación, porque está sujeto, y esto Estados Unidos le presiona para ello, al paraguas nuclear estadounidense. Está bajo el paraguas nuclear estadounidense. De hecho, hace no mucho, Corea del Sur tuvo discusiones al respecto de desarrollar su propio armamento nuclear. Fueron discusiones muy intensas, una parte muy importante del gobierno o del partido gobierno quería desarrollar su propio armamento nuclear hasta que Estados Unidos llegó y dijo, ni se te ocurra. Tú eres mi subsidiario, no, eso es un término muy fuerte, pero tú estás por debajo de mí en esto. Yo mando sobre ti en términos militares. Entonces, es un país soberano, sus élites son élites soberanas e independientes, pero militarmente, si bien no es una colonia, sí es una base de operaciones. El territorio surcoreano es una base de operaciones y el ejército surcoreano está subordinado a la comandancia militar estadounidense. Ese es el grado de independencia que tiene. Yo creo que he hilado lo suficientemente fino para no excederme ni quedarme corto. Digo porque generalmente hay como dos posiciones que yo creo que son equivocadas. La posición de plantear, no, Corea del Sur es una colonia de Estados Unidos. Bueno, a ver, no es una colonia. Una colonia tiene unas características específicas que no las cumple Corea del Sur. O la posición de, no, plantear que Estados Unidos todavía dirige militarmente a Corea del Sur es una lógica de la Guerra Fría que ya no opera. No, sí opera. Estados Unidos dirige a Corea del Sur en caso de un conflicto con Corea del Norte. Nos preguntan si es el mismo tipo de subordinación militar que existe con Japón o si es diferente. Pues habría que preguntarle a Manu. La diferencia es que Japón no está en una guerra. Ese es el tema. No lo sé. Eso no lo sabría decir. A ver, es cierto que Japón, claro, Japón no ha sido escenario de una guerra sobre su propio suelo, a diferencia de Corea del Sur, y Japón durante mucho tiempo ha tenido esta lógica de no desarrollar su propio ejército. Entonces, y ahora de hecho Japón está cambiando en ese sentido, está yendo hacia una estrategia de desarrollo militar autónomo. No sé el grado de control que tiene Estados Unidos sobre el ejército japonés, pero creo que el hecho de que no esté Corea del Sur o sea, de que Japón no esté en una potencial guerra en su territorio, modifica el estatus o la relación que tiene con Estados Unidos en términos militares. Aunque es cierto que Estados Unidos también tiene bases, si no me equivoco, en Japón. Sí que tiene. Además, muy polémica toda la de Okinawa, por ejemplo. Pero bueno, que no solo el término de las bases, o sea, porque bases Estados Unidos tienen en muchos puntos. El término también es el vínculo de dominación militar. El hecho de decir, y yo insisto en ello, si entras en una guerra, tu ejército lo dirijo yo.
O sea, es que eso es un detalle bastante fuerte, ¿eh? Al final, tanto uno como otro ha estado bajo ocupación durante un tiempo. Sí. Eso es así. Por ejemplo, nos mencionan si Japón no puede tener ejército ofensivo, pero Corea del Sur sí. Bueno, Japón no tiene ejército, sí tiene ejército. Lo que pasa es que técnicamente tiene que ser defensivo. Pero bueno, es como, quiero decir, Como Israel todos. tiene las fuerzas de defensa de Israel. Lo podemos llamar como quieras. Es decir, el desarrollo del ejército de Japón es importante. Y Corea del Sur, pues sí, sí que tiene. Nos preguntan por cuántas tropas estadounidenses hay en Corea del Sur, si se sabe más o Pues menos. no sé si me estoy tirando el triple con el número, pero creo que eran 30 y algo mil, 20 y largo mil. Creo que eran por ahí. Voy a buscarlo para no dejar con la duda. Pero creo que era por ahí. A ver. A ver, lo voy a encontrar, ¿eh? Bueno, voy a tardar un poco. Yo creo que eran por ahí. Eran 2 o 3 decenas de miles. Si no me estoy equivocando. Soldados estadounidenses, Corea del Sur. Era algo así. Además lo tenía escrito en un artículo. Esto es lo que me... Eso es lo que me está fastidiando, porque este dato lo consulté hace no tanto. Yo escribí un Nos artículo hace unos pregunta, meses y lo respondí. perdona, nos pregunta Sí, sí. también si ese acuerdo por el cual la dirección militar de Corea del Sur estaría bajo control estadounidense en el caso de una guerra, ¿aplica solo a una guerra con Corea del Norte o a cualquier tipo de guerra? Paréntesis, por cierto, lo he encontrado, efectivamente. Son cerca de 30.000 soldados estadounidenses en Corea del Sur a día de hoy. Pues no lo sé, me has pillado, la verdad. Yo diría que es solo contra Corea del Norte. Pero incluso aunque no especificara Corea del Norte, el acuerdo está pensado para un conflicto con Corea del Norte. Porque es el único conflicto en el que Corea del Sur podría entrar de forma directa y como protagonista contra otro estado. Imaginando, ¿no? O sea, no sé si está especificado si es solo con Corea del Norte o no, pero está pensado para un estallido o un reestallido o una reanudación de la guerra con Corea del Norte. Ahí me confirman. 28.500 bases estadounidenses. Bases, no, me imagino que quieres decir soldados estadounidenses en Corea del Sur. Sí, sí. Son cerca de 30.000, sí. Bueno, pues esto es lo que tenemos hasta aquí. No sé si hay alguna cuestión que quieras añadir, Edu. No, que vamos a seguir de cerca lo de Corea. Recordad que, de hecho, esto fue un poco mi entrada en Descifra hace más o menos un año, que ya hace un año estuvimos haciendo un seguimiento bastante exhaustivo de todo lo que estaba pasando en Corea, en aquella importante escalada que todos los días teníamos que contar algo. Y que si la península de Corea vuelve a esto, vuelve a esta lógica, que nosotros lo vamos a seguir contando. Ya os hemos contado en alguna ocasión, ya os hemos explicado que no imaginamos ningún escenario en el que las tensiones en la península de Corea se reduzcan. Lo que sí podemos imaginar es que permanezcan así, pero teniendo en cuenta el contenido político o el carácter político del gobierno surcoreano, no hay ningún motivo para imaginar que la situación en la península de Corea va a ir a mejor o va a ir hacia una distensión. Y hay que tener en cuenta también que el actual gobierno de Corea del Sur tiene mandato hasta 2027. O sea, le queda mucho tiempo en el cargo a Yoon Suk-yeol. De los 6 actores que hay en la península implicados en las tensiones intercoreanas, 5 tienen posiciones bastante previsibles. Estados Unidos quiere mantener el statu quo, sostener sus bases en Corea del Sur, porque eso le permite presionar eventualmente, en caso de necesitarlo, a China, que sabéis que la presión que ejerce sobre China es su principal objetivo en la región Asia-Pacífico, y que Corea es más bien ahora mismo un medio o una base de operaciones, como he dicho. Que Japón también tiene una posición anti-norcoreana, pero en la que intenta mantener una cierta distancia y no involucrarse plenamente en el conflicto. Que China tiene la posición que hemos contado de parcialmente intermediador. Que Corea del Norte tiene la posición autodefinida como autodefensa, antiimperialista, y que no va a cambiar esa posición, nunca la ha cambiado y no hay visos de que la vaya a cambiar, salvo que haya un colapso del sistema político. Y que Rusia
está implicándose un poco más y está abriendo la puerta a ejercicios militares conjuntos con Corea del Norte, que sería una notición y habría que venir a contarlo de urgencia, pero por ahora no ha sido así, pero que Corea del Sur es el actor que marca un poco políticamente esto, porque es el que va cambiando en función de quién gobierna. Y que si uno tiene en cuenta que este gobierno actual, que como digo, y para que, insisto, para que dimensionemos la situación, considera que Corea del Norte es un elemento a erradicar y es el hecho maldito de la península de Corea, ya que este gobierno va a durar hasta 2027, no debemos imaginar que las tensiones vayan hacia a reducirse. Estamos más encaminados a una nueva escalada. Puede darse o no puede darse, pero yo no creo que vayamos a una desescalada en ningún caso. No lo imagino. Salvo que haya alguna crisis política en Corea del Sur que haga que se venga bajo el gobierno, que tampoco estamos cerca de ese escenario.